la sesión quinta. Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, en el cual hoy es 26 de febrero del 2021, en el cual vamos a iniciar nuestra quinta sesión. ¿Listo? Les doy la bienvenida a todos. ¿Cómo han estado? Bueno. Un segundo. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Se me abrieron unas ventanas acá. También cierro unas ventanas. Y en la que estoy buscando no me sale. Doctor, buenos días. Buenos días. Dame un segundito que estoy cerrando con las ventanas que se me abrieron para enviarles algo acá. ¿Cómo les acabo de ir con el tema de exposiciones? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Profe. Si se dan cuenta, era supremamente corticos, eran temas que incluso no ameritaban para tantas horas. Profe, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Es que ayer, pues la verdad, yo no pude estar en la clase y tú nos dijiste que a mi grupo nos tocó departamentos y municipios, pero no entiendo qué es lo que hay que hacer o hay que explicar de acuerdo o basados en el libro. Es una exposición basados en el libro. Pues antiguamente yo les mandaba a hacer un mapa conceptual y se los mandaba a hacer en papel crepe y estirarlo a lo largo, ¿sí? Entonces, así era antes, pero como no estamos con la presencialidad, pues obviamente usted tendrá que utilizar sus diapositivas lo más rápido posible, o no me voy a quedar toda una semana ahí. Ok, pero eso entonces las posiciones basados en el libro, lo que nos habla el libro. Sí. Ok. O sea, tu tema está ahí. Ok, listo, profe, muchas gracias. Pero doctor, buenos días. En algún momentito en el grupo para que suba, saluden, díganosla y yo pueda enviarles algo. O sea, es que tengo tantos WhatsApp que no lo encuentro. Saluda, algo, coloquen algo como para que me salga de donde está. ¿En el grupo? En el WhatsApp, profe. En el grupo de WhatsApp. Pero solamente pueden los administradores, solamente Bueno, sería... Andrea, escribe algo. Doctor. Gracias. Porque me toca como guardarlo. No, me toca guardarlo. No lo dejo rastrear, pero... Bueno, me iban a preguntar algo. Entonces, déjenme pasar un momentito acá esto. Les voy a enviar a ustedes los principios. ¿A dónde me quedo? Listo, ahí les acabé de enviar algo. El grupo.
que son los principios internacionales ambientales. ¿Sí? Entonces, pues si ya los tienen, yo creo que los van a copiar, pero sí quiero que los observe y alguien los... ¿Sí les llegó? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué dice el primer principio? Soberanía, responsabilidad, principio de buena vecindad y cooperación internacional, principio de acción preventiva, principio de precaución, obligación por indemnizar daños, principio de responsabilidad común que diferencia y principio de desarrollo sostenible. No vamos a mirar el principio de desarrollo sostenible porque se da en todos los casos. ¿Listo? Entonces, van a estar pendientes del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente los 6 primeros principios. Ustedes van a estar pendientes cuáles se violan en el ejercicio de la exposición. ¿Listo? Y ahorita les pregunto. Entonces, en vista de eso, teniendo en cuenta los principios, menos el 7, o sea, ahorita no me van a decir, cuando les pregunte cuál se violó y en qué momento, no me digan el 7 se dan todos. ¿Sí? Entonces, veamos a ver entonces en la exposición de, veamos el de Lago Lanous. Buenos días, ya vamos a compartir la pantalla un momento. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Es complicado para conseguir material? No. No, profe, es muy asequible. No, y fácil. Sí, señora, parece bastante tema. Bueno, en el caso, bueno, el caso Lanox, los integrantes somos Ana Juliana Casteblanco, Andrea Victoria Santos, Diana Caterín y yo, Luciana Poveda. ¿Podemos seguir? Ok, para especificar bien, el lago Lanús se encuentra entre los límites de Francia y España. Pues esta se extiende a lo largo de 656,3 kilómetros desde el suroeste de Francia y el noroeste de España. Este también comienza en el oeste del mar Cantábrico y la frontera sigue hacia el este a lo largo de los Pirineos hasta Andorra. Bueno, en este punto, Andorra interrumpe la frontera entre España y Francia en 63,7 kilómetros por el lado español y por el lado francés en 56 kilómetros. Bueno, este también continúa hacia el este hasta el mar Mediterráneo y a la altura de Cerver en Francia y Porto en España. Bueno, estos límites fueron firmados por el Tratado de Bayona el 26 de mayo de 1866 y con un acta firmada posteriormente en Bayona de nuevo el 11 de junio de 1868. Ok, seguimos, Andrea. Pero te interrumpo un momentico anterior a la anterior diapositiva. Atrás en el mapa podemos ver en todo el centro de la diapositiva hay como unas lineecitas interrumpidas, intermitentes. Esa es toda la frontera entre España y Francia. Bueno, para que la observen un poquito mejor y nos ubiquemos. Adelante está. Bueno. Bueno, pues la ubicación geográfica como tal, está situado en una vertiente del sur de los Pirineos y totalmente en el territorio de la República Francesa.
También, pues las aguas del lago tienen su única salida por un arroyo que se llama Fonbait, que constituye uno de los orígenes de otro río que se llama el río Carol. Este río Carol, después de haber pues como pasado sobre 25 kilómetros desde el lago Lanux por todo el territorio francés, atraviesa la frontera española y este continúa su curso en España sobre más o menos 6 kilómetros. Este se alimenta de arroyos que nacen y pues que terminan en el territorio francés. Ok, podemos seguir. Bueno, aquí como pueden ver en la imagen amarilla del lado derecho, está toda la extensión del lago Lanux. Este es la línea azul nos muestra por dónde pasa el río y la línea roja es por donde su cauce lo manipula el hombre. Al lado de la izquierda, en la parte de arriba encontramos, pues se observan los Pirineos, que como se los mencioné anteriormente, y los Pirineos es donde comienza el lago y el mar Mediterráneo es donde termina, en la parte de abajo. También abajo tenemos la extensión del lago como tal y al lado tenemos todo el territorio francés y pues sus delimitaciones. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver, siguiente. La propuesta francesa. En esta, el gobierno, por solicitud de la empresa, pues el 21 de septiembre de 1950, propone realizar determinadas obras para el aprovechamiento de las aguas de este lago. Pues este fue por medio de una concesión que se basaba en un esquema que implicaba el desvío de las aguas, también que las aguas pues desviadas debían ser devueltas integralmente al río Carol, pues esto se hacía mediante un túnel que partía del río Arige, que es en un punto del río Carol, sobre la desembocadura del canal de Huizerbat. Es que son muchos nombres, qué pena. Y por último, el gobierno utilizaba el principio de devolución de las aguas extraídas. Pues consideraba que devolver solo la cantidad del agua correspondiente a las necesidades reales de los usuarios españoles. Ok, podemos seguir. Y la respuesta de España fue que el gobierno español pues temió que estas obras afectarían negativamente los derechos y pues los intereses de los españoles y que pues sería contrario a todo lo que habían pactado en el Tratado de Bayona. También que en virtud del tratado pues tales obras no podían realizarse sin el acuerdo previo de las ambas partes, de España y de Francia. Y por último, que España se opuso a cualquier desvío de las aguas del lago Lanux, pues porque no le convenía. Ok. ¿Qué resta, compañeros? La historia previa al conflicto, entonces tenemos pues en 1900, en repetidas ocasiones el lago Lanaux fue objeto de conversaciones entre el gobierno francés y español en cuanto al aprovechamiento de sus aguas. Posteriormente tenemos que en el 31 de enero de 1918, Francia le informa a España que no adoptará ninguna decisión de desvío de las aguas del lago Lanaux sin que sea notificado previamente a España. El 13 de marzo de 1918, España le notifica a Francia que no acepta las obras del lago salvo que hagan un acuerdo equitativo y amigable con las disposiciones abordadas en los diferentes países. El 15 de enero de 1920, España ratifica para Francia la información que debe ser consultada en relación con el proyecto de desvío del agua del lago Lanaux. El 29 de febrero de 1920, Francia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyó que estaba de acuerdo con España. Los desvíos del agua del lago Lanaux solamente podían producirse con el consentimiento de España. El 17 de enero de 1930, Francia informa a España que elaboraron un plan para utilizar las aguas del lago Lanaux. Entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, se suspenden los proyectos y las negociaciones. En agosto de 1949, la Comisión de Ingenieros que estaba ubicada en Girona no logra ningún resultado.
El 18 de junio de 1953, España entonces solicita que las obras no fueran ejecutadas hasta que se hubiese reunido de nuevo con la Comisión de Ingenieros. Posteriormente, el 21 de enero de 1954, Francia está de acuerdo con restituir el río Carol integralmente y equitativamente. En agosto de 1955 se reunió la Comisión de Ingenieros en Perpignan y allí no fue obtenido ningún resultado. El 2 de marzo de 1956, España y Francia realizan una nueva reunión en París, donde no hubo acuerdo entre las partes. El 21 de marzo de 1956, Francia informó a España que asumía la libertad de acción con respecto al lago Lanoux. El 6 de abril de 1956, las obras francesas iniciaron. Bueno, el conflicto que se presentó en el lago Lanoux tiene origen en el gobierno francés al autorizar la construcción de una represa hidroeléctrica utilizando el agua del lago Lanoux. La represa se alimentaba en un 25% del lago Carol, del cual se benefician algunas poblaciones españolas. Según el proyecto de las aguas, debían ser utilizadas debidamente desviadas para más adelante lo utilizaran los campesinos y los agricultores españoles. Su principal conflicto es que se encaminó a la interpretación y la aplicación de los tratados de su limitación, porque lo que quería Francia en un principio, antes, digamos, querían aprovechar la capacidad del lago, ¿sí? Por eso querían formar una represa. Y lo que querían es pasar de un porcentaje de 17% y multiplicarlo a un 70%. Obviamente no iba a quitar el cauce, ¿sí? De que le correspondía a España, pero sí lo iba a disminuir en gran manera. Entonces, por eso prácticamente España dijo, no, pues cómo me van a quitar el cauce, pues gran parte del cauce, si es que, digamos, mis agricultores, mis campesinos, muchos se benefician de estas aguas. Pero lo que decía España era que no se lo iban a quitar, simplemente iban a retornar, o sea, seguía el transcurso, pero iban a retornar una parte para seguir llenando la represa y así multiplicar el volumen de ella. ¿Podemos seguir, por favor, Andrea? El Tribunal de Arbitramiento, como no se, en 19 de noviembre de 1956, España y Francia no llegaron a ningún acuerdo, ¿sí? Por lo que se solicitó un tercero para solucionar este conflicto, el cual llamaron a un tribunal de arbitramiento, el cual decidía que si el gobierno francés él tenía un fundamento para sostener al ejecutar sin acuerdo previo entre los dos gobiernos, los trabajadores de las utilizaciones de las aguas del lago Lanoux no están en condiciones propuestas por Francia, no cometieron ninguna infracción de las disposiciones del Tratado de Bayona. Acá lo que dice es que este tribunal dijo, bueno, si el lago Lanoux pasa en un 25%, ¿sí? Por Francia, o sea, su mayoría está en Francia y solo el 6% está en España, ¿sí? Estas delimitaciones que se hicieron en el Tratado de Bayona nunca fueron cambiadas, nunca fueron alteradas, decían que no cometían ninguna infracción, por lo que Francia tenía todo el derecho sobre este porcentaje del lago. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces se examinó así el tratado como los argumentos presentados por ambos gobiernos. En cuanto a la cuestión de que si Francia había tenido suficientemente en cuenta los intereses españoles, el tribunal destacó destacó 4 asuntos importantes. El primero, al determinar la forma en que se había tomado en consideración los intereses involucrados, la forma en que se habían desarrollado las negociaciones, el número total de intereses que se habían presentado y por último el precio de cada parte que había estado dispuesta a pagar por la salvaguardia de estos intereses. Entonces, finalmente el tribunal decide y toma una decisión, perdón la redundancia, entonces dice que todos estos factores que anteriormente nombré eran esenciales para establecer que Francia no estaba comprometido
comprometiendo un incumplimiento de las disposiciones del Tratado de Bayona del 26 de mayo de 1866 del artículo 11 del acta adicional, dictando su sentencia a su favor, que fue lo que anteriormente expliqué. Como ya se había delimitado los límites entre Francia y España, concordaron de que no se estaba violando ningún acuerdo pactado en este Tratado de Bayona. Sigamos, porfa. Este es un video de lo que es ahorita el lago y la represa. André, ¿puedes poner sonido si puedes? Te saliste. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones. Gracias, profe. Gracias por la exposición, por sacarle tiempo. Se nota la dedicación de las diapositivas por las imágenes y las felicito. Muy bien. Muchas gracias. Profe. Por favor, Andrea, envían las diapositivas, por favor, al grupo de WhatsApp para que Andrea me haga un favor y las tenga ahí en el listado para cuando ustedes ya quedan como observadoras, cuando haga el caso minero, ustedes quedan como observadoras, o sea, eso se la reemplazo por eso. ¿Listo? Ay, muchas gracias, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, de acuerdo, fue muy claro la exposición de los compañeros frente a su exposición y se desata ese conflicto precisamente porque no se iba a presentar, estaba disminuyendo el hilo. Ya no hay discusión. Ya no hay pico y cédula.
Ya me verá, ya no hay. Les recomiendo el micrófono, por favor, compañeros. Ya lo cerré. El hilo del agua, donde en el cual pues a través del lago Bayona, creo que era que se llamaba. Carol, profe. Carol, el río Carol, en el cual pues venía de dónde prácticamente. Francia, o sea, venía de los Pirineos, ¿sí? Venía Todos del Perú. los, Y el que lo venía a aprovechar, ¿quién era? pues Francia y en un 6% España. O sea, desembocaba en España, pero querían retornarlo otra vez a Francia. Exactamente. Entonces, se genera ese conflicto sobre este caso internacional en asuntos ambientales. Quiero que observen los principios que les envié: soberanía y responsabilidad, principio de buena vecindad y cooperación, el principio de acción preventiva y el principio de precaución, obligación de indemnizar por daños y el principio de soberanía común, aunque diferenciado, y el principio, el de desarrollo sostenible. ¿No? ¿Quién me dice en qué momento de la exposición, con los argumentos de las compañeras, ya las compañeras ya no entran acá a jugar, sino el resto de los participantes que estuvieron como observadores en la exposición, qué principios se violaron, en qué modo y en qué momento? Pedro Julio, doctor. Listo, Pedro Julio. ¿Qué principio se violó? Para Pedro Pérez, el principio de soberanía y responsabilidad, ya que ellos habían pactado algo supuestamente en unos tratados y se estaba violando porque ¿Cómo se ya... llamaba ese tratado, convenio, acuerdo? Doctor, no me acuerdo en estos momentos. La verdad, no me acuerdo. De Bayona. De Bayona. De Bayona, ok. Entonces, pues ya como estaban los tratados, ya se había pactado algo, se veía que en ese momento lo que quería Francia era aprovecharse de ese mismo tratado para tener una mayor, digámoslo así, infraestructura a nivel ambiental y poderlo aprovechar más a su favor. Entonces fue lo que no le llamó la atención como a España. Entonces creo que se viola el principio de soberanía y responsabilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién otro? ¿Quién quiere participar? A ver si es que tiene la mano levantada o algo así. Entonces, ¿quién más? ¿Qué otro principio identificaron? Profe, para mí Listo, debe ser el principio de buena vecindad y cooperación, porque pues ellos le estaban pidiendo era un favor y pues que lo asumieran así para no verse afectados y en todo tiempo pues Francia se negó a hacerlo. ¿Qué favor? El favor de que desviara el cauce para que no les afectara a España. No, ellos nunca pidieron eso. No era al contrario. Uh-huh. Ellos pedían era que no les quitaran ese 6% porque muchos de sus campesinos y agrícolas utilizaban esas aguas para sus cultivos, para sus labores. Entonces, si desviaban el cauce, entonces pues iban a quedar estos agrícolas sin recursos. Vale, gracias. En un momento te entendí al contrario. No te preocupes. Profe, también sería el principio de precaución, por lo que acaba de decir la compañera, ¿sí? Explícamelo con el caso. Pues sí, profe, de precaución porque pues no se tuvieron como las debidas, no sé, actividades o precauciones como tal, para lo del cauce con cuestión de los agricultores y para el beneficio pues, de ellos mismos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde empieza? ¿Qué más? ¿Qué otro principio identifican? Observen los principios que les envié.
Profe, buenos días, Yedelmira Quiroga. El de indemnización por daños, no capté o no vi o no escuché en el video en ninguna parte que dijese si a España, Francia le indemnizó por alguno de los perjuicios recurrentes ante sus agricultores y sus beneficios por el agua que no le dejaron de dar en ese porcentaje del 6% que le correspondía. No ha sido indemnizada, Yedelmira. Aún siguen, o sea, esta siempre ha sido como una lucha. Antes de 1866 siempre han estado en guerra y nunca se ha indemnizado porque bueno, lo que les dije al final, que el tribunal, como ya no pudieron solucionar por sí mismos, lo que hicieron fue recurrir a un tribunal de arbitramiento, el cual les estuvo a favor de Francia, ¿sí? Porque decía que según el Tratado de Bayona y sus limitaciones, no incumplían ninguna normatividad de este tratado. Entonces, por ende, pues se les dejó hacer la represa. Entonces, no hubo ninguna indemnización porque el tercero estuvo a favor de Francia. Y pues su idea de la represa y prácticamente duplicar la base del agua. Entonces, nunca se indemnizó. Dianita, excúsame, o sea que yo de pronto tomé mal apuntes porque dice que el Tribunal de Arbitramiento tomó 4 apuntes especiales que fueron los intereses involucrados, la forma de negociaciones, forma de porcentajes y el cuarto sería el pago de los intereses. Exacto, pero digamos, a lo que voy es que, digamos, no hubo un pago como tal de intereses, por lo que te digo, por las 3 razones anteriores, porque nunca se llevó al contrario alguna norma de este tratado. Entonces, por ende, no se iba a pagar indemnización porque ellos tuvieron en cuenta las 3 primeras opciones que tú me acabaste de leer. ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Vale. Bueno, vean, aquí les voy a explicar. Yo sé que de pronto ustedes no lo han visto y pues no sobra de pronto enseñárselos. Por ejemplo, ustedes saben que hay un conflicto entre Hidroituango, ¿sí? Entonces, que uno, ese es un problema, eso es una reparación directa porque el proyecto empezó y hay un acta de inicio, pero hay una serie de incumplimientos. Entonces, siempre por lo general, antes de iniciar una demanda, siempre se van entre la Procuraduría, ¿sí? Entre la Procuraduría a través de la ley 1716. Pero incluso muchas veces cuando son así, entre un particular y un privado, en el cual pues están haciendo una obra pública, cumplen funciones públicas, en el cual pues van a cumplir una función pública. ¿Por qué? Porque están haciendo un proyecto público. Y a veces también, yo sé que ustedes no sé si hayan visto contratación estatal o no han visto contratación estatal, pero digamos en esas formas de solucionar esos conflictos, a veces también lo envían a un tribunal de arbitramiento y aquí le llaman una amigable composición. El tema de amigable composición. Entonces, para solucionar estos conflictos en el cual son grandísimos, pero ustedes dan así, escriben ustedes amigable composición, solución de conflictos por amigable composición. Se llama así. Solo quería hacerles esa anotación. No sé si ustedes ya vieron contratación estatal o no. No, señor, no hemos visto. No, profe. Bueno. Profe, en cuanto a los principios que estamos viendo, activa la cámara, por favor. Profe, lo que pasa es que yo la activo, pero es que no me están corriendo los drives en el computador y no entiendo, Vale. o sea, la mando a arreglar y no vuelve y queda negra, profe. Entonces, por eso, pues, el principio que yo identifico es el de buena vecindad y cooperación internacional. O sea, me parece que se viola, ¿por qué? Porque a pesar de que en el Tratado de Bayona de pronto las delimitaciones y todo no fueron violadas, para mi concepto lo que hizo Francia pues fue no tener en cuenta la población que dependía de esas aguas,
Y pues obviamente el Tribunal de Arbitramiento en cuanto a lo que falló es en cuanto a que no se viola ese tratado y que no, pues no están como invadiendo o quitándole parte pues a España o cosas a España. Nada, solamente porque el otro aprovechara el agua. Exactamente. Entonces, pues para mí el principio de vecindad y cooperación internacional, o sea, básicamente porque pues internacionalmente se supone que los países deben colaborarse. Entonces, pues como por esa parte lo veo con el principio de buena vecindad y cooperación internacional, profe. ¿Qué más? Bueno, uno que no sabe. A ver. Doctor, no sé, pues yo vi sobre el principio del uso sostenible de recursos naturales. Ese me llamó la atención, pues porque como tal, pues España pues tiene derecho, ¿no? A utilizar esos recursos naturales que eran el agua y como comentaba la compañera, pues era para los campesinos, para su agricultura y para pues para sostener pues como tal su vida, o sea, era un principio. ¿Por qué crees que tiene derecho? ¿Por qué tiene derecho? Pues, profe, porque creo que ahí creo que están tocando pues como tal lo del o sea, el derecho a la dignidad de la vida, no sé, profe, porque como hablaban que los campesinos pues necesitaban sus aguas para la agricultura, de los recursos naturales. Que España tenía derecho? No, que pues que tenían el tratado y como Francia pues como tal quería quitarles ese el 6%, profe, de lo ¿Tenía derecho? del cauce pues del agua. Entonces, pues para mí me llamó la atención fue los recursos naturales, porque ellos tenían un tratado, ¿no? Habían firmado. Sí. Pero el tratado es de como más que todo como una buena vecindad, llamémoslo así. Pero pues ya habían pactado un tratado y pues tenían que respetar. Pero buena vecindad, por ejemplo, es como decir, a manera de ejemplo, vivimos en un conjunto residencial y por el hecho de que yo viva en un conjunto residencial, entonces yo puedo entrar a tu casa y hacer una fiesta. No, profe. Pero habían firmado, ¿no? Pero más que todo eso va hacia la buena vecindad. Listo. Si se dan cuenta, yo a ustedes no les he explicado ningún principio. Solamente ustedes han utilizado su intuición, su deducción y los han entendido. Los principios no son de coger y leérselos y aplicarlos qué significa, sino entenderlos y deducirlos. Si se dan cuenta, yo no expliqué ningún principio, solamente se los envié. Y ustedes deducieron con el caso cuáles se violaron. ¿No hicieron eso? Y no les cogí y no han leído nada, o algunos ya empezó a leer todo eso. Ya el que quiera complementar, pues lee todas esas 14 páginas. ¿Sí? Pero esto es de lógica. Entonces, hagamos el mismo ejercicio y verá cómo van mejorando ustedes. Con este caso, miremos el caso del COPOR. Pues muchas gracias. Diana, ¿estás por ahí? Aquí estoy presente. Ok, listo, Diana. Entonces, pues vamos a compartir pantalla. Era yo. Buenos días. Diana Carolina. No. La doctora Diana Carolina. Discúlpame. Qué pena. Y no, yo también que no. No aclaré. La doctora Diana Carolina. Dame un segundo, ya comparto pantalla. Bueno, cuida tu canal. ¿Ya entendieron el ejercicio? Estén pendientes al caso, que ya les voy a preguntar qué principios se violaron. Entonces piensen como si ustedes fueran el abogado y usted internacionalmente lo va a defender. Entonces usted, ¿por dónde empieza a defenderlo? Pues obviamente por el principio. ¿Por qué se llaman principios? Porque pues por ahí es por donde usted tiene que empezar, por el principio. ¿Por dónde se empezó a violar los derechos?
Ay, dame un momento que no me deja compartir pantalla. Ya, te recomiendo enviarle las diapositivas al grupo, envíalas al grupo. Ok. Sí, pero es que no estoy dejando. No, Diana, o Luciana, creo que era. No sé quién las tenga. Un momento, por favor. Bueno, entonces mientras cuadras, ¿ya las vas a compartir? Es que no me está dejando. Dice que O podemos comenzar así mientras tanto, doctor. No, porque usted mire cómo las imágenes. No, dale que siga el otro grupo y seguimos nosotros, ¿te parece? Ustedes cuadran, Mientras yo entonces veamos completo. el caso Esmey Strait. Sí, profe, ya les comparto. ¿Con quién estás? ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Con Rocío y Giovanna. ¿Solamente ustedes dos? Rocío y Giovanna Mora. Ok, listo. ¿Y dónde está Ana? Giovanna. Aquí, profe. Giovanna Mora, profe. Bien. ¿Dónde está Joana? Aquí, profe. Ah, ya te vi. Listo, arranque. Bueno, a nosotros nos correspondió el caso Trial Mutter. Entonces, pues, está compuesto por Marta, Rocío y Giovanna. Bueno, este es uno de los fallos arbitrales más significativos que se toma como referente para la composición de la responsabilidad internacional, por lo cual, por la producción de daños transfronterizos. Estos problemas tienen origen desde los tiempos remotos, más sin embargo, solo con el caso Smile Trial, el tema en cuestión cobra pues real importancia a nivel jurisprudencial y genera un gran desarrollo en cuanto a los principios del derecho ambiental internacional. A continuación, pues les traemos unas imágenes pues donde apreciamos pues la contaminación que nos genera pues esta planta de fundición. Tuvo su origen por los daños en cultivos, en cultivos de pastos, árboles y agricultura en general, en los estados, en el estado de Washington, pues por las mismas emisiones de sulfuro que producía la planta, las cuales aumentaron considerablemente en el año 1606. Pues esta planta tuvo un auge importante a mediados de los años 1925 a 1927, que continuó liberando grandes cantidades de dióxido de sulfuro pues que eran arrastrados estos por los vientos hacia el estado de Washington, en Estados Unidos. En el año 1925 al 1931 fue posible constatar con mayor claridad las nefastas consecuencias de las intensas descargas de este material contaminante, ¿no? De la planta.
Ay, espérenme un momentico, qué pena. Frente al desarrollo ecológico, frente al desastre ecológico y económico, pues los agricultores del estado de Washington presentaron quejas por daños sufridos en los cultivos y propiedades, entre lo cual la empresa respondió compensándolos por daños sufridos, pero no fue sino hasta 1927 que se presentó en forma oficial el reclamo al gobierno de Canadá. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos propondría al gobierno de Canadá que los problemas sufridos como consecuencia del funcionamiento de la fundición TRAIL fuesen remitidos a la Comisión Internacional Conjunta. Entonces, esta Comisión Internacional Conjunta comienza a reunirse a partir del año 1928, en octubre de 1928, para la recepción y exámenes de pruebas, informes científicos, desahogos de testimonios y argumentos y alegatos de defensores tanto como de Estados Unidos como de Canadá. En el año 1938, el 28 de febrero, esta comisión establece en forma unánime que todos los daños pasados desde el 1 de enero de 1932 serían compensados con una suma de $350,000. Con esto pues doy a la compañera. Listo. Dentro de esos acuerdos especiales se dieron ante la inconformidad de Estados Unidos con el resultado del arbitraje. Retoma de diligencias diplomáticas nuevamente y al acercarse a las partes al arbitraje internacional, el tribunal examinó todos y cada uno de los diversos tipos de daños mencionados y la gran mayoría de ellos, como están expuestos, fueron descartados como daños que dan lugar a indemnización en virtud de que los mismos no fueron comprobados claramente o porque se les consideraba como demasiado indirectos, remotos o inciertos y no siendo capaz de determinar el régimen permanente para el funcionamiento de la planta de fundición, el tribunal estableció entonces un régimen temporal con visitas al control de la contaminación. Sí. Sí. Como Estados Unidos constantemente insistía en reclamar y en mostrar su inconformidad, entonces para reclamar una mayor indemnización de la que le había sido acordada el 16 de abril de 1938, esta petición fue denegada por el tribunal en virtud de cosa juzgada, ya que la autoridad de res judicata o de la cosa juzgada que se vincula a una decisión final de un tribunal internacional es una regla esencial, aclarando que toda discusión sobre el derecho internacional general relativo a la contaminación debe comenzar y forzosamente terminar con el examen y mención de dicho arbitraje. Obviamente deben abstenerse pues, de causar daños futuros. La importancia del caso es que hace un aporte significativo al derecho internacional ambiental y consistió en dilucidar los aspectos fundamentales del tema de la contaminación transfronteriza. Sigue mi compañera. Bueno, a manera de ejemplo, otros casos de arbitraje sobre ríos internacionales. Entre Afganistán y Persia se planteó un litigio sobre la delimitación de su frontera y la utilización de las aguas del río Helmand, asunto que se sometió en 1872 al arbitraje de un comisionado británico. Posteriormente, en 1902 fue nuevamente sometido el asunto a un arbitraje de otro comisionado británico, quien resolvió el conflicto determinando el porcentaje del caudal de las aguas del río Helmand, que corresponde a Persia y Afganistán. Pasa la Martica. En 1886, Costa Rica y Nicaragua someten al arbitraje del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica un tratado firmado por las partes para la delimitación de sus fronteras,
Adicionalmente, solicitan al presidente referirse a otros puntos tales como el derecho de Costa Rica a la navegación del río San Juan por embarcaciones de guerra. El arbitraje de 1888 estipuló que el tratado en cuestión era absolutamente válido y en virtud de su contenido, Costa Rica no tenía el derecho de negarlo con sus embarcaciones de guerra. Bueno, a manera de conclusión, aunque los daños ocasionados a un Estado son objeto de reclamación a otro que los causa, ninguna suma de dinero resarcirá el deterioro sufrido. Con esto damos por terminado nuestra exposición, doctor. Bueno, muy bien. Muy bien. La felicito. Muy claro también. Entonces, otra vez, revisen sus principios. Entonces, ¿quién quiere participar? Y Doctor, buenos días. Oscar Piraquí. Listo. En el ejercicio, en el ejemplo suministrado por las compañeras, primero lo vería por el principio de soberanía y responsabilidad al causar daños al medio ambiente en otros países. El de buena vecindad. No, todos no me los agotes. Espérame. Ok, mi doctor, qué pena. Porque causaron un daño externo al del mismo país o el del mismo estado hacia el otro, incurriendo en un daño grave del cual no pudo ser resarcido, con esto causando un daño al ecosistema. Muy bien. ¿Qué otro caso? ¿Quién identifica? Gracias, Oscar. El principio de buena vecindad. El principio de buena vecindad. Con el ejemplo. Que está muy ligado al principio de soberanía y responsabilidad. Son como muy juntos. Sí. ¿Por qué? Explícamelo con el caso. Profesor, porque en la soberanía y la vecindad se debe dar el principio de ante todo de la unión entre los países. Entonces, si yo le estoy causando un daño a mi vecino, aunque le respete la soberanía y lo que él decida, debo de cooperar para que los dos salgamos adelante. ¿Qué más? Profe, pues en ese orden de ideas también veo el tercer principio, que es el principio de acción preventiva. O sea, pues porque según los principios de estos principios ambientales, pues todos los estados están llamados a prevenir la contaminación de otros estados. Entonces, pues pienso yo que la acción preventiva, porque pues no Canadá en ese momento no previno la contaminación que estaba haciéndole a Estados Unidos en su territorio. Muy bien. Gianni Méndez. Jenny, doctor, buenos días. Sí, ya había levantado la mano hace rato. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Bueno, pues básicamente el de soberanía y responsabilidad, debido a que los estados tienen la responsabilidad de no causar ningún tipo de daño ambiental a otros, tal y como se han comprometido en la declaración de Río, ¿no? Entonces, es básicamente como ese de soberanía y responsabilidad para hasta comprometerse porque sus actividades no afecten ni su propio medio ambiente ni el de los demás estados. Entonces, para mí sería ese doctor. No te copié muy bien. ¿Me repites, por favor? Sí, señor. El de soberanía y responsabilidad. Debido a que los estados tienen la responsabilidad de no causar ningún daño ambiental ni a sus propios estados ni a los demás. Así se comprometieron en la Declaración de Río, donde dice que todos los estados tienen la obligación de proteger sus derechos y los de los demás. Entonces, las prácticas que cada estado realice no deben afectar ni a sí mismos ni a ningún otro. Entonces, para mí es el de soberanía y responsabilidad, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuándo nos hace falta?
soberanía, principio de buena vecindad, principio de acción preventiva y precaución. Esos dos, amarremos los dos. ¿En qué momento se dan? Pues doctor, el principio de precaución se da cuando obviamente no tuvieron la precaución, no tomaron las medidas necesarias para la contaminación del ambiente, ¿sí me hago entender? Y se amarra con el de acción preventiva porque pues al no haber una precaución, obviamente no hay como un plan de trabajo donde se prevea las causas que se están ocasionando. ¿Entre qué frontera y qué frontera eran el conflicto? Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ¿la pluma pasaba hacia dónde? En Estados Unidos. ¿A Estados Unidos afectando a quiénes? ¿Afectando a quiénes? Profe, lo que yo entendí es que la empresa era canadiense, entonces la empresa canadiense estaba afectando a Estados Unidos, eso fue lo que yo entendí. Ujú. La pluma se está... Coloca un momentico, Marta, la imagen que tú colocas. Sí, doctor, Porque otra hay un cosa. río y está la imagen. Mientras mi compañera pone la imagen, algo que no, pues no colocamos ahí en las diapositivas para no extendernos demasiado, es que inicialmente Estados Unidos patrocinó el inicio de la fundación porque se iba a beneficiar para los ferrocarriles. Ya con el tiempo fue que empezó a verse afectado y ahí sí empezó la reclamación, pero generalmente eso nos sucede a todos. Nos beneficiamos de la tala de árboles, nos beneficiamos de la explotación del agua, pero después nos afecta. Ese río creo que se llamaba el río Columbia. Sí, señor. Entonces, el río que ven ahí se llama el río Columbia. Entonces, al otro lado de la frontera estaba Estados Unidos. Entonces, la pluma se pasaba a Estados Unidos y ese monóxido de carbono caía ¿en dónde? En los alimentos, en la agricultura, en el ganado. En el ganado, afectaba también el ganado. Estaba afectando. Esos son uno de los primeros casos por daños transfronterizos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decidieron? ¿Qué se decidió? ¿Quién ganó ahí? Profe, pues Estados Unidos ganó la indemnización, pero pues básicamente, o sea, digamos que el Tribunal de Arbitramiento pudo haber dicho que sí, que en un principio que eran $350,000 lo que tenía que la empresa canadiense indemnizar a Estados Unidos, pero el daño ambiental pues obviamente es irrecuperable, o sea, lo que ellos pudieron haber hecho, el daño que ellos pudieron haber hecho ambiental no, con ese tipo de indemnización pues no. Doctor, obviamente ganó la empresa porque nunca se pudieron comprobar exactamente la magnitud de los daños. Obviamente hay que tener en cuenta que es una época más o menos como en el 1930, es una época en la cual pues, no eran muy avanzadas las tecnologías. Hoy en día se puede demostrar qué parte está contaminando y qué grado de contaminación tiene a través de la modelación, ¿sí? Lo que vamos a ver acá más adelante en clase. Entonces, hoy en día se puede demostrar qué tanto ha sido el grado de contaminación y también precisamente lo que tú dices, hay mucho daño, entonces hoy en día existe la compensación, por eso las tasas retributivas, tasas compensatorias, porque es otro método de sanción en el que tiene que uno compensar al medio ambiente, retribuirle al medio ambiente, ¿sí? Entonces, cuando una empresa de estas le llega a ustedes hoy en día, el día de mañana le llega, no, me sancionaron, bien, un caso muy similar, etcétera. Bueno, muy bien. Si se dan cuenta lo fácil que son los principios y no les he explicado nada. No les he explicado nada. ¿Cómo le fue con el caso del COFUR? Ya, doctor, gracias. Ya nuestra gran representante, la doctora Alegría, nos va a hacer el favor de colocar las diapositivas, porque pues es que mi computador no está tan avanzado, doctor, le pido mil disculpas. Tranquilo.
Bueno, compañera. creo que hay una más arribita. Ah, no, ahí está bien, ahí está bien. Muy buenos días a todos. Nosotros tenemos el caso COFUR. Esto fue un caso que tuvo gran relevancia porque es donde comienza la famosa Guerra Fría. Fue en 1946 y se produjo un suceso, un accidente entre Reino Unido y Albania. Entonces, vamos a hablar de los 3 incidentes que conllevaron a una ruptura diplomática y a unos pagos indemnizatorios. Bueno, el canal del Siguiente, por favor. En el canal del Corfú hubieron 3 incidentes. El primero se evidenció el 15 de mayo de 1946, en donde 2 cruceros británicos llamados Orioli y Super B navegaban por el norte del canal en dirección al sur y fueron atacados por la Marina albanesa. En este incidente, Gran Bretaña protestó ante Albania sosteniendo que el derecho internacional reconoce el paso inocente a través de los derechos marítimos a todos los buques. Y Albania contestó que los buques extranjeros de guerra o de mercancía requerían autorización previa para atravesar las aguas territoriales. En el segundo hecho, esto fue ocurrido el 22 de octubre de 1946. La escuadrilla británica, compuesta por 2 cruceros y 2 destructores, como una protesta, como un caso de cacerolazo, no sé si solo soy yo o 2. Sí, doctor. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, profe. ¿Quién está en huelga en clase? Vamos en clase. Doctor, le pido mil disculpas. Soy yo, ya voy a cerrar el micrófono, que es que afuera están haciendo un arreglo. Discúlpeme, doctor. Ok. Yo pensé que estaban en protesta en mi clase. Ok, de nuevo comienzo. El 22 de octubre de 1946 se presenta el segundo hecho. Ahí se ve compuesto por 2 escuadrillas británicas, por una escuadrilla británica compuesta por 2 cruceros y 2 destructores que atraviesan el canal del Corfú en dirección al norte a las aguas territoriales albanesas. Estos 2 destructores chocaron con las minas y a consecuencia de eso murieron 44 oficiales, marineros británicos, y algunos sufrieron heridas, en 42 en total. Mire las minas como eran, de pequeñitas, las granaditas. En Gran Bretaña, en este caso, Gran Bretaña informó a Albania que procedía a limpiar las minas del canal, a lo cual Albania se opuso, sosteniendo que no consentiría tal operación en aguas territoriales. Prende tu cámara, Carolina. No tengo cámara, disculpe, doctor. Le pido el favor que ya ha pasado más de un año creo, y que usted no resuelva el problema ya de la cámara. No, es por el día de hoy. Que tiene que ver, ya está asoleado. Bueno, entonces seguimos. No, dame chance, por favor. Gran Bretaña pide al Comité Internacional de Barrido de Minas efectuar la limpieza del canal, a lo cual acepta, y ahí podemos evidenciar en la diapositiva las imágenes cuando están limpiando el marco de estas minas, el canal de estas minas. Y el 12 y 13 de noviembre de 1946
se realiza la operación de barrido por parte de Gran Bretaña, hallándose 22 minas de tipo alemán, que son estas que vemos en la imagen. También peritos de la corte estiman que las minas habían sido colocadas hace poco tiempo, antes aproximadamente el 22 de octubre de ese mismo año. Y Gran Bretaña considera que Albania es el responsable de estos acontecimientos y lleva el asunto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y decide presentar una demanda ante esta. Bueno, en este incidente sucede que el Reino Unido, como lo acaba de decir mi compañera Carolina, demanda a la República de Albania en la Corte Internacional de Justicia por 3 cosas. No se respetan los tratados internacionales sobre el paso inocente, caso de omisión entrando a una responsabilidad internacional y la reparación de los daños. ¿Qué es el paso inocente? Pues vamos a aclararlo. El paso inocente se entiende en el tenor de las Convenciones Unidas sobre el derecho del mar en 1982 y el paso sobre el mar territorial y la zona contigua, es decir, que todos los barcos y buques pueden pasar por esos sitios siempre y cuando no haya guerra entre ninguno de esos países. En este caso, pues como vemos, habíamos visto en la primera diapositiva, en el mapa está Albania y Grecia, tienen su frontera, tienen sus costas limítrofes, y al frente está la isla de Corfú. Avanzando, discúlpeme, las consideraciones de la Corte dice lo siguiente: la Corte manifiesta que si los accidentes se produjeron por las minas que se encontraban en el paso de agua internacional, y argumenta que fueron recientemente puestas por parte de Albania, la Corte dice que eso no pudo haber sido así porque hay unos veedores internacionales en los diferentes pasos o estrechos a nivel mundial que son los que están mirando y observando qué es lo que está sucediendo para que no vaya a haber una intervención internacional de ninguno de los países. Otra consideración es que la propia, que la propia Albania nunca se pudo ratificar de que Albania había colocado esas minas. Otra consideración es que lo que dijo la compañera es que supuestamente el Reino Unido dice que esas minas acababan de ser colocadas cuando no, esas minas tuvieron que haber sido colocadas hacía mucho tiempo, y que esas minas supuestamente las colocaron con un barco yugoslavo, que fue el que le ayudó a Albania a colocarlas. También podemos darnos cuenta que la disputa aquí, o sea, el perjuicio que se ocasiona es que hubieron muertos, hubieron decesos, y no fueron ni 1, ni 2, ni 3, sino, como había hablado la compañera Diana, fueron más de 48 personas que sufrieron cualquier clase de daño físico. Para terminar, pues hay un fallo de la Corte como tal, pero antes del fallo, Albania lo que hacía era que en las reclamaciones del Reino Unido, lo que ellos hacían era solamente mandar mensajes, como decir, un ejemplo, compañeros: no, yo no fui, eso tuvo que haber sido otro, compruébemelo. Como usted no tiene pruebas, entonces yo no cometí ninguna clase de esas clases de errores. Pero argumenta el Reino Unido que el barco, que sí hay pruebas de que uno de los barcos yugoslavos colocó esas minas, y que lo hizo más que todo Albania era porque como tenía problemas con Grecia, entonces estaba tratando de
de cuidar su línea limítrofe contra Grecia, por lo que ellos tenían tantas disputas. Ahora otra cosa. El Reino Unido dice que si Albania sabía que estaban esas minas ahí colocadas, pues lo que tenía que haber hecho Albania era informar a los barcos que estaban pasando, tanto buques de guerra como cargueros de turismo o económicos, debería informar y decirles tengan cuidado porque hay unas minas colocadas en tal sector para que no vaya a haber ningún accidente. Pero también hubo un caso de omisión. Entonces ya hubo un fallo de la Corte por lo que estábamos hablando del paso inocente. Ok, en el fallo de la Corte se hizo una votación y se declaró que por 11 votos en contra y 5 que Albania era responsable de, sí, 11 votos a favor y 5 en contra, que Albania era el responsable de las explosiones. También declara que la Corte que por 14 votos, en contra y 2 disculpa. También declara la Corte que por 14 votos en contra 2 se manifiesta que el Reino Unido no había violado la soberanía de Albania el 22 de octubre y que en cambio el 12 y 13 de octubre se manifiesta que sí se violó esta soberanía. La Corte dictó una decisión en virtud a lo cual Albania debería pagar 844.000 libras esterlinas al Reino Unido debido a estos accidentes, las muertes ocasionadas y los 42 heridos. En consiguiente, Gran Bretaña rompió las conversaciones con Albania, que eran destinadas a establecer relaciones diplomáticas entre los dos países. Esto fue en 1946 y las relaciones diplomáticas solamente se reanudaron en 1991. Gracias. Listo, doctor, gracias. Profe, está silenciado. Perdón. Colócame donde tienes el mapa, la primera. Compártela. Eso. La primera diapositiva. No, me sirve la otra. Mire, esta partecita por acá, donde ocurrieron los hechos. Acá. ¿Sí? Este es el estrecho donde explotó el barco y o todos pasaban por acá, listo, pero esta partecita es donde se generó el conflicto, listo, regrese y al baño, era para ubicarlos. Listo, muy bien. ¿Qué principio se violaron? Doctor, acción preventiva, ya que Albania, al ser conocedora de que tenía ese minado en aguas propias, pero debía haber advertido a Grecia de que pues aún estaban activas esos explosivos, digámoslo así. Muy bien. ¿Qué otro? El de buena vecindad y cooperación internacional también, doctor Moreno. Muy bien. ¿Qué otro? Es el de la soberanía, doctor, porque fueron atacadas las fortificaciones y luego para hacer la limpieza o la destrucción de las minas, también se fueron sin permiso al territorio de Albania.
Muy bien. ¿Qué otro? También es de Indemnización por precaución. daños. Pero indemnización la hubo, o sea, esa estuvo ya incluida y se realizaron los pagos. Pienso Sí, que pero sería un poquito más la de precaución también. la corte, eso es lo que Sí, falla sí la se corte. indemnizó. Hubo una indemnización de 844.000 libras esterlinas. Claro, ahí hubo indemnización y hubo un pago por los fallecidos. De Si fue acción ajustado o no, preventiva, pero hubo pago. por acción preventiva. Entonces, si se dan cuenta lo fácil que es identificarlos, ustedes de que los tengas ahí, no tengo necesidad de ponerme a explicarlos, sino ustedes mismos aprenden a deducir. Veamos rápidamente el otro caso, el de Torre y Cañón. Buenos días. A nosotros nos corresponde explicar el caso Torre y Cañón. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Calzón, Daniel Felipe Rentería y quien les habla, Brenda Barros. ¿Dónde están los compañeros? Acá, profe. Daniel, ya lo vi. Listo. ¿El otro dónde está? Ah, ya te vi. Alejandra. Listo. Dale, arranque. Listo. El mismo ejercicio. Listo. Bueno, En 1900... es una película. En 1959 fue construido en Estados Titanic. Unidos el Torre y Cañón, pero era una embarcación que tenía bandera liberiana. Es considerado el primer superpetrolero. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX, el transporte del petróleo, digamos que no tenía una demanda tan amplia, ¿sí? El crudo principalmente se usaba para el funcionamiento de los faros y esto hacía que se pudiera transportar en embarcaciones tradicionales, en barriles. Pero en 1886 el mundo empieza a construir máquinas con grandes motores de diésel que necesitaban, pues, por supuesto, el uso del petróleo. Entonces se crea la necesidad de hacer estas grandes embarcaciones para que poder transportar grandes cantidades del crudo. Y se inicia, pues, así la construcción de estas grandes embarcaciones. A partir de la década del 50 se empiezan a aumentar las capacidades de estas embarcaciones. Entonces, digamos que los límites estaban entre 100.000 toneladas y en esta época empiezan a subir a 112, 114.000 toneladas. El Torre y Cañón tenía una capacidad de 120.000 toneladas, haciéndolo un superpetrolero. Sigue, por favor. Esta es como la ruta que tenía. El Torre Cañón partió el 19 de febrero de 1967 de la refinería Mina Al-Madi, que está ubicada en el Kuwait. Kuwait es un país pequeño al sureste de Asia, bordeando el Golfo Pérsico, entre Irak y Arabia Saudita. Debían llegar hasta el puerto inglés de Milford Haven, en el Reino Unido, en Inglaterra. Pero, bueno, este puerto es un santuario natural que se ha utilizado como puerto entre esas dos geografías, ¿sí? Sin embargo, no llega al puerto y embarrancó en el arrecife
rocoso de Seven Stones. Este arrecife es conocido por tener picos rocosos, 7 u 8 picos más o menos, y el Torrey Cañón chocó contra uno de estos picos, entre las islas Sicily y Cornwall. Les hemos colocado más o menos unas imágenes de la ruta. Sigue, porfis. Esta es de la refinería, en donde pues se puede observar cómo cómo introduce el petróleo en la embarcación. Siguiente. El arrecife en donde chocó. Mapa más o menos de los picos. Sigue. Y pues donde tendría que haber llegado, el puerto de Milford Haven en Reino Unido. Le doy paso a mi compañero, quien les va a hablar de los sucesos. Bueno, el suceso sucedió pues, el 18 de marzo y se habla de que pues, el violento impacto rasgó y abrió 6 de sus tanques, dejando el resto maltrecho. Se habla que se derramaron 120.000 toneladas de crudo al medio marino, provocando una gran marea negra que llegó al litoral de Cornwall y la isla de Guernsey y las costas de Francia. Entonces, aquí podemos observar que pues, en las bahías se empezó como a notar la nube como negra y espesa de la sustancia que pues se habló que destruyó todo a su paso. Aproximadamente 20.000 especies de aves murieron y pues la industria de la pesca quedó completamente arruinada. Y pues se habla que nunca antes se había enfrentado la humanidad a un accidente pues de ese nivel y esas características. También podemos aquí observar que pues empezó extendiéndose el petróleo como por toda la costa y finalmente el viernes 21 de abril de 1967 pues desapareció el Torrey Cañón de la vista, pero igual seguían pues las consecuencias del accidente, seguían vigentes. Entonces aquí vemos cómo se empezó a extender como a lo largo de los días. También se habla que pues 3 días después había como un barco que se llamaba Utrecht y en ese barco pues bueno, habían como 3 personas que quisieron ayudar y una de ellas era como el capitán de ese barco. Se habla de que él al intentar ayudar fue que como que fue el único que murió en ese pues siniestro porque como que al intentar ayudar no logró como sobrevivir pues por la cantidad de petróleo que había. Aquí también hablamos sobre la mancha. La mancha de crudo cubría pues una superficie aproximadamente de unos 70 kilómetros de largo por 40 de ancho. Y aquí habla de cómo se extendió pues a lo largo del tiempo y también vemos que la tragedia pues aumentó como debido a los métodos utilizados en las tareas de limpieza. Pues se habla que trataron de poner como muchos químicos y muchos como implementos para tratar de salvarla, pero pues en realidad esos detergentes, que fueron aproximadamente unas 15.000 toneladas, se sumaron como al derrame, causando pues una contaminación de considerables proporciones. También se habla de que pues realizaron como los trabajos para intentar salvarla de forma improvisada y arbitraria, y pues como no había experiencia en ese tipo de accidentes, las consecuencias fueron peores. Y se habla de que también dispersaron como muchos químicos, que en realidad fue como contraproducente. Aquí podemos observar pues las imágenes de la gente intentando ayudar, que pues tuvo como cierto alcance, pero en realidad no se logró lo cometido, lo que se esperaba. Y con eso le doy paso a mi compañera Alejandra.
Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, profesor. Bueno, cabe mencionar que esta fue una de las primeras catástrofes conocidas por la población. Y como toda catástrofe, trae también oportunidades de mejora para, en este caso, la nación y demás. Lo que propició esta catástrofe como tal fue la creación de un comité jurídico especial dentro de la OMI, que es la Organización Marítima del Mar. También provoca eso la firma de unos convenios, como es el Acuerdo sobre la Intervención en Alta Mar, que fue firmado en el año 1969 en Bruselas. Y también tenemos el Acuerdo sobre la Responsabilidad Civil de los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. De eso vamos a ampliar la información un poco más adelante. Veremos que las consecuencias jurídicas del caso Torre Cañón empezó desde el momento como tal del derrame del hidrocarburo del Torre Cañón. Existía un solo convenio internacional para la prevención de la contaminación por aguas por hidrocarburos en Londres en el año 1954. Este como tal fue el primer intento importante por parte de por las naciones marítimas para disminuir las consecuencias de la contaminación. Este convenio tuvo como tal, el objeto como tal fue supervisar como tal la descarga operacional de los buques o tanques de petróleo como tal. También debido a este criterio, que era prohibitivo como tal, fue objetivo en enmiendas en el año 1962, esas últimas como consecuencias del siniestro tal, donde el Torre Cañón derramó más de 118.000 toneladas de hidrocarburo en las costas inglesas. Posteriormente, este convenio fue sustituido por el MARPOL en el 73-78. Luego de este caso como tal, se han realizado numerosos convenios y protocolos internacionales regulando como tal la contaminación por hidrocarburos. Esta catástrofe como tal sirvió para estas mejoras a nivel internacional. Lo importante de esto es que en la actualidad existe un mecanismo de indemnización como tal por estos daños, donde los veremos reflejados en los fondos internacionales de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos, que es como tal la FIDAC. La FIDAC también tuvo origen en este derrame como tal. Esta situación puso en evidencia la falta de un acuerdo internacional sobre responsabilidad e indemnización en el caso de derrames de crudo en alta mar. Y estos fueron construidos con el fin de apoyar a las personas afectadas, las personas que se vieron afectadas por estas contaminaciones. Ya como tal, en el marco del origen de este régimen, fue el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil de Daños Generados a causa de la contaminación, lo que les está hablando de la indemnización como tal. Este fondo, como tal, es importante mencionarlo. El fondo estuvo una reestructuración como tal en el año 1992, se financia mediante las contribuciones de las personas que hubiesen recibido durante el año vigente como tal, el año calendario, más de 150 toneladas de crudo de petróleo tras su transporte masivo en un estado miembro del fondo en 1992. Estas contribuciones son directamente aportadas al FIDAC, que es el fondo que les estaba mencionando, por cada contribuyente. Y en principio los gobiernos no tienen ninguna injerencia como tal o responsabilidad en relación de tales pagos. Este fondo de 1992 indemniza en casos específicos, como en los eventos en el que el seguro es insuficiente para satisfacer los reclamos de indemnización o de los daños de contaminación, o cuando la cuantía de los daños excede el límite de responsabilidad del propietario del buque virtual en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992. También Colombia tiene injerencia en esto, ya que Colombia hace parte de este fondo, pero se debe tener en cuenta que está sometido como tal al derecho internacional. No obstante, las acciones judiciales por indemnización por este daño, en virtud del convenio de fondo 1992, contra el fondo de 1992, solo pueden interponerse ante los tribunales del Estado. Parte de dicho convenio en cuyo territorio mar territorial o zona equivalente se produjeron los daños. Así como tal las cosas, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos ha desempeñado una función importante para la indemnización a víctimas, dado que se dispone el mecanismo supranacional de indemnización para los gobiernos u otras autoridades, así como para los organismos privados,
y personas que hayan sufrido daños como resultado de ese tipo de contaminación. Eso es lo importante mencionar. A diferencia de otros casos, vemos el avance que tuvo para coger esta catástrofe y convertirla en una oportunidad de mejora y ahora regular más este tema para poder hacerle frente a este tema de hidrocarburos y ayudar así al medio ambiente. Muchas gracias. Profe, tiene el micrófono silenciado. Perdón. Este caso también muy relevante frente a la contaminación por hidrocarburos. Hace muchos años hubo uno a través de una torre marítima en Antamar de Petro 3 meses, ¿sí? Incluso hay un historial de cuáles han sido los derrames petroleros en el mar. Y por eso fue en México, en el cual no se podía bajar hasta allá, ¿sí? No había ninguna persona que podía, no sé si ustedes se recuerdan esa época o alguien la recuerda. En vista de esa, también se sacaron unas guías que se llaman Luisiana 29, Luisiana 29. Entonces no sé si ustedes la recuerdan, esa catástrofe para esa época. ¿Alguno lo recuerda? No, doctor. Busquen en YouTube de pronto derrame de Luisiana petrolera. Les envío a ustedes ahorita en el chat. Pero yo no sé por qué no me está dejando compartir. Sí, profe, ya lo descargué. Si quieres lo comparto por ti. Sí, no sé por qué no me está dejando compartir. Gracias. Sí. Entonces les envié, por ejemplo, a ustedes unas organizaciones del Foro Marino Internacional de las Compañías, donde, por ejemplo, pues a raíz de este caso que se fueron creando como convenios, se fueron mejorando. Y usted sabe que a raíz de que pasan las cosas se busca es mejorar. Por ejemplo, ¿por qué se parte este buque? Porque pues los cascos no eran resistentes. Entonces, a raíz de eso se busca implementar más resistencia en esos cascos de buques petroleros y hoy en día, por ejemplo, el día de mañana usted tiene un caso ambiental que tenga que ver con petróleo o contaminación de petróleo. Entonces, no solamente con la legislación, no solamente con el convenio internacional como MARPOL, ¿sí? Entonces, que se llama ISGOT. Entonces, aquí son las guías internacionales sobre la parte de determinación y cómo es. Pero incluso, no solamente eso, acá se viene a hablar de evaluación, de factores humanos, de todo lo que tiene que ser en esa guía y lo que van a encontrar para un momento de una demanda y argumentación. Veamos un poquitico más arriba, en publicaciones. Arriba dice organización, noticias, programa, publicaciones. Ahí. Listo, baja. Dale libros. Y ustedes encuentran acá, a manera investigativa, peligros en el mar, salvamento, las guías, los parámetros. Si ustedes el día de mañana entran a una petrolera, entran a asesorar, ustedes tienen que empezar a trabajar no solamente con la legislación internacional, sino con todas estas guías. Guías internacionales, lo que es el ISGOT, ya van en el número 6, aquí. Brazo de carga marítima, cómo es el manejo, y si damos el 2 o 3, el que quiera, usted va a encontrar ahí todos los procedimientos, ¿sí? Gestión petrolera, recomendaciones petroleras. Recuerden que el petróleo es uno de los recursos no renovables, entonces también, digamos, frente al transporte de gas, recomendaciones, todas esas guías internacionales que se tienen que
que tener en cuenta. Todas esas guías internacionales que se deben tener en cuenta. ¿Listo? Y así, ustedes échenle la escarbadita a esa principios que se violaron ahí rápidamente. ¿Quién me dice 3? Ya deja de compartirlas. ¿Quién me dice 3? Profesor, el de Soberanía, responsabilidad prevención y compartida. precaución. Principio de desarrollo sostenible también. No, esas se dan todas. Bueno, espero que haya sido claro con los principios, a pesar de que yo no les haya explicado nada, pero ya con su intuición los empezaron a identificar, sin necesidad de explicarles. ¿Sí? Entonces espero Doctor, que qué ya, pena. con esto, señora. Ese principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, es entre los dos países, o bueno, los países que estén en el conflicto, pero que cada uno lo tenga. Tengo esa duda, no me es claro. Ese principio nace a raíz de los principios de Río y lo encontramos en el principio número 7, puesto que a principio de responsabilidad común, aunque diferencia, ¿qué pasa? Hay países desarrollados y países que están en vía de desarrollo. Entonces, por el hecho de que usted tenga dinero y yo no lo tenga, no significa que haga fiestas y haga lo que usted se le dé la gana. Entonces, hay una responsabilidad, pero eso no lo diferencia porque usted es rico, haga lo que quiere. ¿Sí, más o menos te queda? Sí, doctor, gracias. Listo, muy bien. Entonces, Una pregunta. Señora. Profe, sobre lo que usted me corrigió, los recursos naturales, esa partecita no la entendí bien, profe. ¿Qué parte? ¿En qué tema estabas tú? En el primer caso que fue que yo opiné sobre los recursos humanos, perdón, los recursos naturales. ¿Pero qué? Profe, sobre un documento que enviaste, pues yo lo estuve leyendo. Espérame, aquí lo estoy mirando, profe. Discúlpame. Aquí, profe, sobre los principios ambientales que lo compartiste, profe, y sobre aquí, sobre el principio del uso sostenible de recursos naturales, profe. ¿Uso sostenible? Sí, señor. ¿Dónde dicen? ¿En qué página? ¿En dónde? Uso sostenible. Todo eso Sí, se dan, señor. yo les dije, los principios de desarrollo sostenible no miren esos porque eso se dan en todos los casos. Bueno, ¿Sí? Pues era mi duda. Sí, señor. Eso se dan en todos los casos. Bueno, tarea. Buscar las diferencias con su legislación y características. Buscar las diferencias y su caracterización. Características con su marco legal entre minería de barequeo, minería artesanal y minería tradicional. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Tienen su legislación propia? ¿Dónde están? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo se hace? Todo. Todas sus características. Repito, buscar las características propias de cada una de ellas, como minería artesanal, minería de barequeo y minería tradicional. ¿Este es tu teléfono? Sí. ¿Listo? Repito, buscar las características con su legislación entre minería artesanal, minería de barequeo y minería tradicional. ¿Listo? ¿Preguntas?
Profe, esto lo buscamos a modo de investigación para el día lunes. Para el día lunes. Para Que el me da día pena lunes hacer que alguna se me vayan el día investigación. lunes y no tengan nada que hacer. Entonces, si gana el profesor no nos dejó tarea, me da pena. Entonces, para ir adelantando por los laditos, cosas de minería. Entonces, ¿preguntas? Doctor Moreno, qué pena. Usted nos dijo de minería de barqueo, minería artesanal, ¿y cuál es la otra? Tradicional. Gracias, muy amable. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces les deseo un buen fin de semana, que lo aprovechen y Dios me los bendiga a todos. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Que Gracias, descanse. mi doctor. Buen Gracias, día. doctor, que Doctor, descanse. buen día. Muchas gracias. Bueno, espero que la clase haya sido de su agrado. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Fin de la transmisión.